Podcast. Nuestra gente, historias para contar. Un podcast dedicado a las experiencias de vida narradas por sus protagonistas. Podcast. Escúchenos y pase la voz. Podcast. En el marco de la conmemoración de la Semana del Detenido Desaparecido, queremos rendir un muy respetuoso homenaje a todas aquellas víctimas de la violencia que no han podido regresar a sus hogares. Es por eso que los estamos invitando a abrir 6 puertas, una cada día, y así conocer algunas de estas historias. Bienvenidos a la puerta número 4, proteger los bienes y derechos de mi familiar. Cuando un familiar desaparece se generan varias situaciones que deben ser resueltas y es difícil tomar decisiones. Por ejemplo, definir quién cuidará de los niños que pudiera tener a cargo o qué hacer con sus bienes, con su trabajo o sus deudas. A través de esta puerta podremos encontrar las respuestas a diferentes preguntas. Por ejemplo, ¿cómo podemos proteger los bienes y derechos de nuestro familiar desaparecido? ¿Qué podemos hacer ante las deudas, contratos o créditos que haya dejado nuestro familiar? ¿Qué es y para qué trámites sirve la declaración de ausencia? ¿Qué es y para qué trámites sirve la declaración de muerte presunta? Para resolver todas estas situaciones que se van presentando en el camino, es necesario tener un documento que certifique que nuestro familiar se encuentra desaparecido, ya que nos permitirá hacer trámites en su nombre. La obtención de este certificado se debe adelantar por medio de una acción de declaración de ausencia por desaparición forzada a través de una demanda que se presenta ante un juez civil. Ahora bien, la declaración de muerte presunta permite que los bienes de nuestro familiar desaparecido dejen de ser administrados por el curador de bienes y, en cambio, se pueda iniciar un proceso de sucesión en el cual los herederos pueden quedar habilitados para recibirlo. Si les preguntaran dónde queda Puerto Chivo, Rosalí, Puerto Luis, Sarmiento, Puerto Gustavo o Puerto Vázquez, ¿sabrían ubicarlo en el mapa? Y si les dijeran que todos son lo mismo, pues sí, esos son los diferentes nombres que ha tenido Puerto Boyacá en Boyacá, uno de los principales puertos de la región del Magdalena Medio. Allí, en esa hermosa zona del país, fue en donde desapareció el líder social y militante del Partido Comunista, Faustino López Guerrero. Fue ese 5 de septiembre de 1984 cuando lo vieron por última vez, y desde ese día la búsqueda había sido incesante. Nada había detenido a su hija Gladys López a recorrer cada paso que él dio, a estar en cada lugar que él visitó, tratando de alguna manera de encontrar alguna respuesta, pues él siempre ha sido su razón de existir. Con motivo de las conmemoraciones, queremos recordarles que para nosotros es importante porque estamos haciendo memoria y recordando que nuestros familiares fueron y siguen siendo nuestra razón de existir. Por lo tanto, seguimos trabajando a pesar de las circunstancias de la pandemia, porque lo que hemos logrado ha sido por la persistencia, ya que la memoria de nuestros familiares no es pasado, es presente y hace parte de la historia de Colombia. Su nieta Marta Inés recuerda la mano laboriosa de aquel abuelo comprensivo, quien para la época de los hechos tenía 78 años y que siempre tenía el consejo adecuado para ella. También sabe que desde su desaparición, la tramitología por la que tienen que pasar para hacerse cargo de sus cosas y acceder a los derechos es ardua. Desde nuestra experiencia, cuando las personas familiares de las víctimas de desaparición forzada deben enfrentar el tener que asumir que la persona no está y comienzan a hacerse cargo de sus asuntos, de sus negocios, sus deudas, niños sin apellidos, etc. Es muy triste ver cómo se encuentran con trabas, con exigencia de parte de la mayoría de los funcionarios, que tal parece que fuera una política del Estado orientar a las personas que deben tramitar en un juzgado una declaración por muerte presunta. Mecanismo que deja en plena desventaja a los familiares de las personas desaparecidas forzadamente. Nosotros insistimos, como orientadores del proceso de búsqueda de personas desaparecidas, que el mecanismo correcto en estos casos es la declaración de ausencia por desaparición forzada. Tiene la ventaja de que protege para sus familias los bienes inmuebles, automóviles
Incluso protege los derechos de compañera o compañero permanente, esposa o esposa y de los menores de edad. Marta Inés Oviedo López, quien es directora ejecutiva de Familiares Colombia, línea fundadora, una organización de personas que esperan noticias de sus familiares desaparecidos, hace parte de la segunda generación de líderes que han relevado a sus padres en el impulso de la búsqueda de sus seres queridos desaparecidos. Con relación a la declaración de muerte presunta, es como declarar civilmente muerto a la persona víctima de desaparición forzada. Cesan los derechos como seguir recibiendo pensiones, salarios. Cesan los derechos civiles que tiene el matrimonio o cónyuge o compañero permanente. Los bienes pueden entrar en sucesión. Situación que no sucede con la declaración de ausencia por desaparecimiento. Nosotros consideramos que para facilitar estos trámites a las personas familiares de víctimas de desaparición forzada es necesario, número 1, voluntad política de parte del Estado para dar cumplimiento a las normas y derechos de las víctimas. 2. Reconsiderar el andamiaje de la tramitología. Las víctimas en su mayoría de por sí son personas muy humildes que no conocen las leyes de trámites y muchas con tantas trabas se ahorran el camino por tanta vuelta que les dan y se sumen en la tristeza y la desesperanza. 3. Consideramos también que los funcionarios en su gran mayoría no son idóneos, sensibles al tema de víctimas, que pueden darle un trato adecuado a las personas familiares de víctimas de desaparición forzada. Por lo tanto, las personas una y otra vez se sienten revictimizadas. Ese es otro de los mensajes, no revictimizar a quienes han pasado por ese flagelo, y por ello Gladys López, fiscal de Familiares Colombia, sigue trabajando arduamente con aquellas familias en Santa Marta, Receptor y Chámeza en Casanare, La Dorada y Victoria en Caldas, Puerto Salgar en Cundinamarca y en Bogotá, en donde tienen sede. Por toda esa experiencia, Gladys es contundente y también amorosa en las palabras que pide no olvidar. Ánimo, familiares, que la búsqueda continúa, porque hay que insistir, resistir y persistir para dar con el paradero de nuestros seres queridos. Un abrazo para todos y todas. Hola, en mi pueblo me llaman Saulo y represento a cientos de organizaciones de familias que buscan a las personas dadas por desaparecidas. Estaré acompañándolos durante toda la semana. Existe otro trámite que podemos realizar, llamado declaración por muerte presunta. Es diferente a la declaración de ausencia, ya que en la muerte presunta se asume que su estado civil es fallecido, aunque no se tenga la evidencia física de su fallecimiento. Podcast. Nuestra gente, historias para contar. Podcast. Unidos por las víctimas.